En la capital más hermética del mundo, se alza una promesa de lujo de 7 estrellas. Un faraónico rascacielos condenado al silencio, que nunca abrió sus puertas. Veremos cómo un sueño de 3000 habitaciones se convirtió en el punto de exclamación de un régimen. Descubrirás la audaz partida de ajedrez geopolítica que dio origen a su inmensa silueta. Entenderás por qué las grúas se detuvieron de golpe, congelando una fortuna de cristal y hormigón por décadas. Una historia congelada en el tiempo. Esto es solo el comienzo. Empezamos. En el corazón de la enigmática Pyongyang, una silueta colosal y piramidal se alza contra el cielo, un faraónico monumento de cristal y hormigón que, a pesar de su imponente estatura, lleva décadas sumido en un silencio perturbador. Es el símbolo de una ambición congelada, una promesa de lujo que nunca se cumplió. Estamos hablando del Ryugyong, ese rascacielos tan fascinante como inaccesible, cuya historia responde a la pregunta que nos convoca: ¿qué pasó con el hotel de 7 estrellas que nunca abrió sus puertas? Con sus 105 pisos y 330 metros de altura, el Ryugyong no es solo el edificio más alto de Corea del Norte. Es un punto de exclamación en el horizonte de su capital, una declaración arquitectónica sin parangón en el país. Su construcción se inició en 1987, concebido no solo como un hotel, sino como un audaz desafío geopolítico. La visión era clara: un establecimiento de 7 estrellas, un lujo extremo, con 3000 habitaciones destinadas a eclipsar cualquier desarrollo regional. Especialmente la competencia hotelera que surgía en Corea del Sur. Era la personificación del poder y la capacidad norcoreana en una era de guerra fría ideológica, un faro de la prosperidad planificada que el régimen deseaba proyectar al mundo. Sin embargo, esta audaz declaración se encontró con la cruda realidad económica. Tras apenas 5 años de frenética construcción, en 1992, las grúas se detuvieron, el ruido cesó abruptamente. La disolución de la Unión Soviética, el principal benefactor económico de Corea del Norte, cortó de raíz el flujo de fondos necesario para una empresa de tal magnitud. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. De repente, el Ryugyong quedó como un esqueleto de hormigón, una cáscara vacía, desprovisto de ventanas y de cualquier tipo de acabado, proyectando una sombra fantasmal sobre la ciudad. Durante casi 2 décadas, se convirtió en una herida abierta en el paisaje urbano, apodado por los medios internacionales como el Hotel de la Ruina o el Hotel Fantasma. Más allá de ser un simple edificio inacabado, el Ryugyong se transformó en un contundente símbolo del fracaso, la mala gestión y las ambiciones desmedidas de un régimen. Un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue. La situación se agravó con informes desalentadores. Ingenieros occidentales que tuvieron acceso para inspeccionar la estructura en aquellos años detectaron graves problemas estructurales. No se trataba solo de un edificio sin equipar, se hablaba de defectos que habrían requerido una reconstrucción completa o una estabilización extremadamente costosa para asegurar su viabilidad. Este diagnóstico técnico solidificó el estancamiento y pareció sellar el destino del Ryugyong, condenándolo a ser una eterna aspiración sin vida. Sin embargo, en 2008, un rayo de esperanza, o quizás una nueva capa de espejismo, apareció. La empresa egipcia Orascom, ya involucrada en la infraestructura de telecomunicaciones del país, invirtió en la finalización de la fachada. En pocos años, el esqueleto de hormigón se vistió con una reluciente piel de cristal, dándole al Ryugyong su aspecto actual, un exterior moderno y pulcro, que contrastaba de forma impactante con su interior todavía vacío y el prolongado silencio. Esta renovación externa reavivó la especulación. En 2013, la prestigiosa cadena hotelera de lujo Kempinski anunció planes para abrir parte del hotel. La expectación era palpable: ¿sería este el momento en que el Ryugyong Hotel finalmente abriera sus puertas como el ícono de lujo que se había concebido? La respuesta llegó, decepcionante. Poco antes de la fecha prevista, Kempinski se retiró discretamente del proyecto. Según los reportes, los riesgos políticos inherentes al operar en Corea del Norte y la inviabilidad económica de acondicionar un interior tan complejo y problemático, hicieron la empresa inviable. Así, a pesar de su brillante fachada y las promesas de un futuro glorioso, el Ryugyong Hotel sigue sin ser ese hotel de 7 estrellas soñado. Nunca operó plenamente como tal, transformándose en un icono de ambición fallida y opulencia inaccesible, donde algunas luces se encienden por la noche, pero el interior permanece un enigma vacío, salvo por antenas de telefonía móvil que aprovechan su altura. En el horizonte de Pyongyang, la capital de Corea del Norte, se alza una silueta imponente, casi fantasmal, una pirámide colosal de cristal y hormigón que perfora el cielo. No es una montaña, tampoco una antigua fortaleza, sino el esqueleto brillante de una promesa incumplida. Su nombre es el Ryugyong Hotel, y su historia es la crónica de una ambición monumental que se estrelló contra la realidad. Dejó tras de sí un misterio de 105 pisos y 330 metros que sigue cautivando y desconcertando al mundo.
¿Qué pasó, en definitiva, con el hotel de 7 estrellas que nunca abrió sus puertas? La gestación del Ryugyong Hotel se remonta a 1987, un periodo de efervescencia geopolítica y una feroz competencia simbólica en la península coreana. Fue concebido no solo como un hotel de lujo, sino como una audaz declaración de poder y capacidad tecnológica norcoreana. La construcción de un hotel similar en Seúl, la capital de Corea del Sur, catalizó la determinación de Pyongyang de erigir su propia maravilla. Una que superaría a la del vecino del sur en escala y opulencia. Se proyectó como un bastión de 7 estrellas con unas asombrosas 3.000 habitaciones, múltiples restaurantes giratorios y casinos. El diseño piramidal no era casual, buscaba una estética audaz y distintiva que lo haría inconfundible, dominando el paisaje urbano como ningún otro edificio. Cada ladrillo, cada panel de hormigón del Ryugyong Hotel, se depositaba con la intención de proyectar una imagen de prosperidad y avance en un país celosamente aislado. Durante los primeros años, la construcción del Ryugyong Hotel avanzó a un ritmo vertiginoso. Los cimientos se consolidaron, la estructura de hormigón ascendió piso tras piso. Y el sueño de un símbolo nacional de prestigio parecía tangible. Era una maravilla de ingeniería y mano de obra, un testimonio de la voluntad férrea de un régimen decidido a dejar su huella. Sin embargo, el telón de acero que envolvía gran parte del mundo se desmoronaba. La disolución de la Unión Soviética en 1991 cortó de raíz el vital apoyo económico que sustentaba muchos de los proyectos ambiciosos de Corea del Norte. De repente, en 1992, la construcción del Ryugyong Hotel se detuvo. El impulso se agotó, los fondos se evaporaron, y el edificio quedó como un esqueleto colosal de hormigón, sin ventanas, sin acabados, un gigante inacabado que se erguía mudo y desnudo sobre Pyongyang. Este cese repentino transformó al Ryugyong Hotel de un emblema de ambición a un monumento a la parálisis. Durante casi 2 décadas, fue un espectro, un recordatorio constante de las aspiraciones fallidas del régimen. Medios internacionales lo rebautizaron con apodos sombríos, el Hotel de la Ruina, el Hotel Fantasma, e incluso el peor edificio del mundo por su aspecto desolador y su estatus de eterna obra negra. Este rascacielos vacío, el más alto del país, se convirtió en una metáfora visible de la mala gestión económica y de las ambiciones desmedidas que chocaban con la cruda realidad financiera. La silueta del Ryugyong Hotel no solo impactaba visualmente, sino que también era un peso simbólico sobre la ciudad. Pero los problemas del Ryugyong no eran solo económicos o estéticos. Informes de ingenieros occidentales que tuvieron la oportunidad de inspeccionar el edificio en los años siguientes revelaron graves deficiencias estructurales. Se habló de errores en el diseño, de hormigón de mala calidad y de fallos en la alineación que habrían requerido una reconstrucción parcial o, al menos, una estabilización extremadamente costosa para que el edificio fuera seguro y funcional. Estas revelaciones añadieron una capa más de complejidad y desesperanza al estancamiento del Ryugyong, haciendo su reactivación aún más improbable sin una inversión masiva y especializada. Aún así, la sombra del Ryugyong era demasiado prominente para ser ignorada. El régimen no podía permitirse tener un símbolo tan visible de fracaso. Así, en 2008, se produjo un primer intento de reactivación. La empresa egipcia Orascom, que ya estaba profundamente involucrada en la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones del país, invirtió en la fachada exterior del edificio. En un giro sorprendente, el esqueleto de hormigón fue revestido con más de 100.000 paneles de vidrio y metal, dándole su aspecto reluciente y futurista actual. La transformación fue dramática, cubriendo las cicatrices del pasado con un manto brillante. Sin embargo, esta revitalización fue, en gran medida, cosmética. La inversión de Orascom se centró casi exclusivamente en el exterior, dejando el vasto interior del Ryugyong tan vacío y sin equipar como siempre. Era una fachada reluciente que ocultaba un enigma hueco. La culminación de la fachada exterior generó una nueva ola de especulación y optimismo. En 2013, la cadena hotelera de lujo Kempinski anunció un audaz plan. Abriría una porción del Ryugyong como un hotel de lujo, marcando un hito sin precedentes en la industria y un paso audaz para Corea del Norte. La expectación era palpable, el sueño del 7 estrellas parecía, por fin, a punto de materializarse. La idea de habitaciones con vistas panorámicas sobre Pyongyang, de restaurantes exclusivos en un país tan enigmático, era irresistible para muchos. Sin embargo, como ya había ocurrido antes, el optimismo se desvaneció. Poco antes de la fecha prevista, Kempinski se retiró discretamente del proyecto. Según los reportes, los riesgos políticos inherentes al operar en Corea del Norte y la inviabilidad económica de acondicionar un interior tan complejo y problemático, hicieron la empresa inviable. Así, a pesar de su brillante fachada y las promesas de un futuro glorioso, el Ryugyong sigue sin ser ese hotel de 7 estrellas soñado. Nunca operó plenamente como tal, transformándose en un icono de ambición fallida y opulencia inaccesible.
Hoy, algunas de sus luces se encienden por la noche, creando un patrón brillante que ilumina el horizonte de Pyongyang, un espectáculo eléctrico que es, en sí mismo, un misterio. El interior permanece en gran parte un enigma vacío, salvo por las antenas de telefonía móvil que aprovechan su imponente altura y que son, irónicamente, la única parte del Ryugyong que funciona con un propósito moderno y concreto. El Ryugyong es más que un simple edificio, es una crónica silenciosa de la historia de Corea del Norte, un testimonio de la ambición desmedida, la resiliencia y los límites impuestos por la realidad. Su silueta piramidal sigue dominando Pyongyang, una presencia ineludible que interroga a quienes la contemplan, ¿qué esconde realmente ese gigante de cristal? La respuesta sigue siendo un eco, una promesa de 7 estrellas que nunca llegaron a brillar. La historia del Ryugyong es, en sí misma, una lección en la monumental escala del fracaso y la persistencia inquebrantable de una idea. Más allá de su imponente silueta, su verdadero legado reside en lo que representa, un monumento perpetuo a la ambición desmedida que chocó de frente con la cruda realidad económica y política. Durante casi 2 décadas, desde la paralización de su construcción en 1992 tras el colapso de la Unión Soviética, un apoyo económico vital para Corea del Norte, el Ryugyong no fue más que un esqueleto de hormigón desnudo, sin ventanas ni acabados. Este periodo lo cimentó en la conciencia global como el Hotel de la Ruina, el Hotel Fantasma y, para muchos, simplemente el peor edificio del mundo. Este apodo, aunque brutal, encapsulaba la percepción internacional de un país que había invertido vastos recursos en un proyecto faraónico concebido para simbolizar poder y capacidad, únicamente para dejarlo pudrir a la vista de todos. El Hotel Ryugyong se convirtió así en el emblema más potente de la mala gestión y las aspiraciones desmesuradas de un régimen aislado. Ingenieros occidentales que tuvieron la oportunidad de inspeccionarlo no hicieron sino confirmar la magnitud del problema, detectando graves deficiencias estructurales que habrían requerido una reconstrucción casi total o una estabilización económicamente inviable. Esos 330 metros de altura, con sus 105 pisos, eran un recordatorio constante de lo que no pudo ser, un gigante petrificado en una promesa de 7 estrellas que jamás brillaron. Sin embargo, el destino del Hotel Ryugyong no se detuvo en el abandono. En 2008, la empresa egipcia Orascom, involucrada en la infraestructura de telecomunicaciones norcoreana, invirtió en una rehabilitación estética. Fue entonces cuando el esqueleto de hormigón se vistió con una reluciente fachada de cristal y se instalaron algunas luces que, por la noche, lo transformaron de fantasma en un enigmático faro. Este primer intento de reactivación, aunque solo superficial, logró cambiar la narrativa del edificio más feo al misterio de cristal. Años más tarde, en 2013, la cadena hotelera de lujo Kempinski avivó las esperanzas al anunciar planes para abrir parte del hotel. La expectativa fue global, ¿podría finalmente el Hotel Ryugyong cumplir su destino? La respuesta fue un rotundo no. Poco antes de la fecha prevista, Kempinski se retiró, según informes, debido a los inasumibles riesgos políticos y la inviabilidad económica inherente al proyecto. Hoy, la imponente pirámide del Hotel Ryugyong sigue dominando el horizonte de Pyongyang, con su fachada de cristal completa y algunas luces parpadeando en la oscuridad, una danza silenciosa que insinúa vida donde solo hay un eco. Nunca ha operado plenamente como el hotel de lujo que se concibió. Su único uso concreto y moderno, irónicamente, son las antenas de telefonía móvil que coronan su estructura, una paradoja elocuente. El Hotel Ryugyong permanece como un coloso vacío, una catedral de la ambición fallida y la opulencia inaccesible. Este gigante de cristal y acero no es solo un edificio, es una crónica silenciosa, un recordatorio tangible de cómo las aspiraciones monumentales pueden quedar atrapadas en la telaraña de la geopolítica y la economía. Su silueta piramidal, una visión futurista congelada en el tiempo, sigue interrogando a quienes la contemplan, encapsulando una historia de desafíos, resiliencia y los límites impuestos por la realidad. El Hotel Ryugyong es, y siempre será, un enigma vacío que, a pesar de todo, se niega a ser olvidado, un testimonio mudo de una promesa de 7 estrellas que nunca llegaron a encenderse. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.